Escuchas todos los días en los foros cosas como quiero una bici más ligera o más aerodinámica o incluso más rígida, pero sobre todo en este último punto, el de la rigidez, no sabes muy bien de qué se está hablando y cómo puede afectar esa rigidez de cuadro a tu conducción. Y es que muchos creen que los marcos de bicicleta más rígidos son mejores, es decir, más eficientes y por lo tanto más rápidos. Y por qué no decirlo, también es un argumento que utilizan mucho las marcas para vender sus bicis. Y paralelamente, la física nos dice que una bicicleta más ligera es más rápida en subidas y aceleraciones. Así que ya tenemos servida la polémica porque parece que la rigidez y el peso son objetivos opuestos e inversamente proporcionales. La razón es muy sencilla. Para que un cuadro sea más rígido, se necesita más material. Y por lógica, para hacerlo más ligero, necesitamos menos material. Hace décadas, los fabricantes de las primeras bicicletas de ruta encontraron la solución a todo esto con el llamado acero de alta resistencia, que permitía a los fabricantes de cuadros usar menos material sin renunciar a la resistencia. Así Reynolds 531 y otros productores de tubos de acero permitieron a los fabricantes construir marcos livianos para aquellas bicicletas de carretera de antaño. Así que por fin habían conseguido cuadros livianos que se sentían extraordinariamente rígidos. Eso se decía entonces, y muchos ciclistas dieron por sentado que las bicicletas más rígidas, fabricadas con tubos de alta resistencia, funcionaban mejor y eran más rápidas. Sin embargo, los expertos más tarde señalaron que este argumento estaba equivocado, porque estos fabricantes y ciclistas confundían el límite elástico con la rigidez de los tubos, y que sus bicicletas no eran tan rígidas como decían. El límite elástico determina hasta cuánto se puede doblar un marco hasta que alcance el punto máximo donde ya no retrocede. Y la rigidez determina cuánta fuerza se requiere para flexionar un marco una cierta distancia. Esto es algo que puede repercutir directamente en la conducción, sobre todo al tomar una curva, escalar o correr. Es decir, que cuanto más rígido es un cuadro, más resiste las fuerzas que se le aplican a través del pedaleo y las curvas. Lo que esto significa para un ciclista que empuja unos pedales es que se transfiere la máxima cantidad de potencia posible del cuerpo a la bicicleta, con la menor pérdida posible para la flexión del cuadro. Explicado sucintamente, eso significa que el nivel correcto de rigidez evita que el marco se tuerza durante las curvas, haciendo que una rueda siga a la otra a través del arco de la curva. Así que un tubo de alta resistencia tiene un mayor límite elástico, pero esto no lo hace más rígido, que era lo que antes se decía. En realidad podría ser más flexible. Durante mucho tiempo jugaron con esta idea porque los cuadros rígidos, entre comillas, rendían muy bien, pero la verdad es que esos cuadros en realidad eran flexibles porque las paredes de los tubos eran más delgadas. La cosa cambió cuando aparecieron nuevos materiales en la década de los 80, aluminio, titanio y fibra de carbono. Al principio la mayoría de las bicicletas fabricadas con estos nuevos materiales no eran muy rígidas, pero sí muy ligeras y claro, a muchos ciclistas les encantaron. Los fabricantes de acero empezaron a temblar y se estrujaron la cabeza para hacer frente a la nueva competencia. Como era muy difícil competir en peso, se centraron en la rigidez. Y para crear una bici más rígida, todavía, sin una gran penalización de peso, tuvieron que aumentar el diámetro de los tubos. Algunos fabricantes de tubos ofrecieron todo tipo de formas para mejorar la rigidez en ciertas direcciones, sobre todo arriba. Incluso había refuerzos en forma de espiral dentro de los tubos para aumentar la rigidez, como estos tubos de Columbus. Como ves, la imaginación al poder.
Lo gracioso aquí es que al intentar hacer las bicicletas más rígidas, los fabricantes de bicicletas de acero aceleraron su desaparición, porque pesaban 1 quintal, entre otras cosas. En lugar de hacer que sus bicicletas funcionaran mejor, en realidad regresaron a las características de conducción y rendimiento de los cuadros rígidos de antes. Y es que los fabricantes de bicicletas de cuadros de aluminio podían perfectamente conseguir que sus bicicletas fueran aún más rígidas, porque la densidad más baja del aluminio hace posible diámetros de tubo muy grandes con una penalización de peso muy pequeña. Pero lamentablemente también el aluminio se quedó atrás, e incluso Cannondale, el pionero de los cuadros de aluminio de gran tamaño, ahora usa fibra de carbono para sus modelos de primera línea. Así que ahora la fibra de carbono y el titanio se han convertido en los materiales preferidos para las bicicletas de alta gama. Hay 2 tipos clave de rigidez a la hora de diseñar una bicicleta: lateral, o sea, de lado a lado, y torsional, que tiene que ver con la posición de las 2 ruedas entre sí y cómo se tuercen o no cuando giras en una curva, según Graham Schrife, director de ingeniería de Factor. Según Schrife, si estás dando una curva con un marco flexible, las ruedas delanteras y traseras comenzarán a salirse del plano. Esto se transmite principalmente a través del tubo inferior y de las vainas inferiores. Por eso hay marcas que fabrican estos tubos grandes y reforzados, porque en realidad es un tubo de torsión en este punto. La rigidez lateral, sin embargo, resiste los movimientos de lado a lado. La parte del cuadro que sufre más con esta torsión es la parte alta de la horquilla para controlar la dirección, y también el triángulo trasero y el pedalier para brindar una transferencia de energía eficiente a través de los pedales. Puedes notar mucho la rigidez lateral, por ejemplo, cuando subes una colina muy empinada fuera del sillín. Si sientes que la bicicleta avanza con cada golpe de pedal, es un buen indicador de la rigidez del pedalier. Según Shriver, la verdadera magia está en la relación entre el eje del pedalier y la rigidez torsional, y cómo la proporción de ambos afecta la forma en que se conduce una bicicleta. Para Shriver, la proporción perfecta es la 50-50 entre la rigidez torsional y la del pedalier. Para medir esto, los ingenieros utilizan el newton metros por grado como la medida de la rigidez torsional, ya que no se trata solo de un desplazamiento, sino también de un giro, por lo que tiene un componente angular. Aunque las duras bicicletas de carretera de antaño con una estructura de acero eran mucho más flexibles, como hemos concluido antes, las que estaban bien hechas a menudo tenían exactamente la misma relación entre el soporte inferior y la rigidez torsional, lo que significaba una conducción muy viva y receptiva. Así que no se trata de que más rígido sea mejor, sino de hacer que el cuadro y la horquilla sean exactamente tan rígidos como deben ser para mejorar el rendimiento sin tener que perjudicar la sensación de manejo y la capacidad de respuesta. Si crees que este vídeo puede ayudar a alguien más, por favor compártelo y dale a like si te ha gustado. Y si quieres, escribe en los comentarios esta frase: el que no quiera sufrir, que no sea ciclista, para yo saber que te ayudó y te inspiró este vídeo. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores vibras. Soy Sola en Bici. Buenas rutas. I do it to myself.